Volviendo a la fuente, de Martin Lloyd Jones, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En Génesis 26, del 17 al 18, dice: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Este incidente en la vida de Isaac tiene mucho que enseñarnos en nuestra consideración de toda la cuestión de avivamiento. La imagen es una de Isaac en problemas, en una dificultad. Si usted lee el contexto, se dará cuenta de que él había estado viviendo en otra parte del país y que Dios lo había bendecido de una manera muy llamativa. Tanto es así que Isaac se había convertido en el objeto de la envidia de los que vivían alrededor de él y lo habían obligado a moverse. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Capítulo 26, verso 16. Y por eso Isaac se vio obligado a mudarse con su familia y todos sus criados, posesiones y pertenencias. Después llegó a este valle de Gerar y decidió vivir allí. Por supuesto, en el momento en que llegó, se encontró con una urgencia y una necesidad desesperada de agua. Quiero hacer hincapié en que debido a la necesidad, una necesidad que es absolutamente esencial para la vida, además de ser esencial para el bienestar, él no tuvo que hacer frente solo por el problema de la búsqueda de algún paraje donde pudiera poner su tienda o levantar algún tipo de morada para sí mismo. Él no estaba buscando entretenimiento o lujos. Él no estaba buscando ningún tipo de accesorio a la vida. El punto de la historia es que él estaba buscando algo que es absolutamente esencial y sin lo cual la vida no puede ser mantenida. Hago hincapié en que debido a que, como ya he iniciado, lo primero que debemos darnos cuenta es de la situación en que nos encontramos. Es su carácter desesperado, es urgente. En otras palabras, el problema, en mi opinión, con la iglesia de hoy es que no se da cuenta cómo debe ser, que su necesidad primaria y su necesidad urgente en este momento es la necesidad de la vida misma. El problema que enfrentamos no es un problema de métodos o de organización o de un pequeño ajuste aquí y allá o mejorar las cosas un poco o mantenerlas al día. Nada de eso. Me parece que estamos realmente ante esta cuestión fundamental. El problema de la sociedad actual no es un problema superficial, es uno radical. Las perspectivas sobre la vida entera están involucradas y los observadores serios, como ustedes saben, se horrorizan al contemplar lo que realmente está ocurriendo. Una autoridad médica bien conocida, acusado de vivir en los tiempos antiguos y pasado de moda, dijo recientemente que casi deseaba estar muerto al contemplar ciertas cosas que están ocurriendo. Así estaba el hombre tan consternado a toda la tendencia de la vida que incluso fue capaz de expresarse con tales sentimientos. Ahora, esta es la situación y es la situación que enfrenta la iglesia. No hay duda que hemos estado viviendo en la capital del pasado. Mientras damos la vuelta a este país, podemos mirar las congregaciones en las cuales se verá esto rápidamente. Usted puede continuar durante un cierto periodo de tiempo en la tradición y la costumbre y el hábito, pero el punto está obligado a venir
cuando usted deja de tener la capital y luego te das cuenta de que estás ante algo absolutamente definitivo, algo que es fundamental, y esa, como digo, es la situación de la iglesia cristiana hoy. ¿Realmente estamos en la posición de Isaac? Y el problema que enfrentamos es la necesidad de la vida misma y el vigor en todas las actividades de la iglesia, las cuales pueden realmente hacer un impacto en el mundo y hacer algo vital y drástico con respecto a la tendencia general de los asuntos en la actualidad. La necesidad de la vida, la necesidad de poder, la necesidad del mismo espíritu. Hay momentos en la iglesia cuando lo que se necesita es algún tipo de línea o ajuste aquí o allá, pero ese no es el problema hoy en día. Esto no es un asunto de menor importancia, no es un tercio de cambio o de una cuestión de cuarta categoría que se encuentra en el equilibrio en este momento. Es toda la vida de la iglesia, es toda la cuestión de una visión espiritual sobre y contra todo lo que es representado por el mundo. Ahora, la gran lección que se nos enseña aquí es la siguiente. ¿Qué hizo Isaac cuando estaba cara a cara con esta necesidad en particular? Este es nuestro mensaje. ¿Te das cuenta? En primer lugar, lo que no hizo. Es tan importante entender esto. Había sido expulsado, se había visto obligado a moverse. Él tiene una familia, posesiones, los funcionarios y los animales. Y si no encuentran agua pronto, entonces la vida misma llegará a su fin. Ellos perecerán. ¿Qué es entonces lo que hace cuando se enfrenta cara a cara con esta necesidad tan urgente? Bueno, te das cuenta de que no envía buscadores, no envía a adivinos del agua o expertos en la búsqueda y el descubrimiento de nuevos suministros de agua. No, todo el mensaje es que Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Una vez más, es un mensaje que seguramente se necesita urgentemente, porque cuando uno mira a la iglesia en general, el pronóstico en la actualidad parece ser lo contrario de lo de Isaac. El tipo de cosas que leemos constantemente en los libros y las revistas religiosas es esto. Lo que necesitamos, dicen, es un mensaje para esta era atómica o un mensaje en este segundo periodo isabelino y, por lo tanto, todos debemos participar en la búsqueda de la verdad, una búsqueda para el mensaje que se necesita. Así que llamamos a buscadores, miramos a los científicos, miramos la filosofía, la psicología tiene una contribución para hacer también. Llamamos a los últimos conocimientos y el aprendizaje. Queremos el último avance en la ciencia y la cultura en todas sus formas. La idea es que el mundo está en una situación muy grave y por lo tanto corresponde a todos los hombres de entendimiento unirse y poner juntos sus recursos, llamar un congreso de religiones del mundo, traer a todo el mundo que cree en cualquier religión y adora a cualquier tipo de Dios. En la actualidad, lo que es más obvio en la vida de la iglesia en general es la multiplicidad de conciencias y ahí están, tratando de encontrar la fórmula, tratando de descubrir alguna palabra, tratando de descubrir algún mensaje. En esta era atómica que estamos, dicen ellos, tenemos que tener un mensaje para el hombre. Y así, sucesivamente, en lugar de hacer lo que hizo Isaac, estamos llamando a buscadores, adivinos de agua, tratando de ver si podemos descubrir una fuente o suministro de agua en algún sitio que nos permitirá continuar. No, el énfasis
en estos versos es, y repito, que Isaac no hizo nada de esto, pero lo que hizo fue esto. Dice la palabra, Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Ahora, ¿por qué hizo esto? Bueno, creo que la sabiduría de esto está perfectamente clara y bastante obvia. Isaac se dio cuenta que su situación era tal que no había tiempo para la experimentación. La situación era tan urgente que si no tenían agua, muy pronto todos perecerían. Y en tal posición argumentó de esta forma: no tenemos necesidad de la perspectiva de enviar adivinos de agua. Mi padre, Abraham, estuvo una vez en esta zona, y si había algo que caracterizaba a Abraham por encima de todo, es que era un experto en esta misma cuestión de la búsqueda de pozos de agua y cavar pozos. Ahora, si usted lee la historia de Abraham en los primeros capítulos del Génesis, usted encontrará exactamente lo que quiero decir con esa declaración. Isaac sabía que Abraham había encontrado agua donde quiera que fuera. Él siempre tuvo éxito en cavar los pozos, siempre tenía una gran cantidad de agua. Entonces Isaac dijo: mi acción inmediata es asegurarme de que tenemos un suministro. Teniendo un suministro y la certeza de que si queremos podemos prosperar, podemos también tratar de buscar una fuente adicional. Podemos experimentar. Pero el hombre que experimenta en medio de una crisis es un tonto. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que usted tiene una garantía de suministro, que tiene esa fuente vital que le permitirá vivir y continuar, y entonces tal vez le permite hacer estas cosas diferentes. Ese, me parece, era claramente el razonamiento de Isaac. Él dijo lo siguiente: mi padre estuvo aquí. Ahora bien, ¿dónde cavó estos pozos? Usted puede ir allí con confianza para encontrar agua. Así que de nuevo se fue a los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Esto nos trae inevitablemente a nuestro tema. Me gustaría poner como un principio que hay un gran valor en la lectura de la historia de la Iglesia y el estudio del pasado, y nada es más importante para nosotros en este tiempo que la lectura de la historia del pasado y el descubrimiento de su mensaje. Sugiero que lo deberíamos de hacer por las mismas razones que empujaron a Isaac a cavar una vez más los pozos que habían cavado en los días de Abraham, su padre. Es una insensatez ignorar el pasado. El hombre que lo ignora y asume que los problemas de nuestros días son nuevos es un hombre no solamente ignorante de las Escrituras, de igual manera es ignorante de algunas lecciones incluso en la historia secular. Creo que usted estará de acuerdo que esta es la mentalidad que está gobernando la perspectiva de la mayoría en el tiempo presente. La presunción básica es que nuestros problemas son nuevos, son únicos, y que la Iglesia y el mundo nunca han sido confrontados con estos problemas anteriormente. Ahora, hay una cosa muy interesante sobre el año 1859. Es, como he venido diciendo, el centenario de ese poderoso derramamiento del Espíritu de Dios que se vivió en los Estados Unidos, en Irlanda del Norte y Gales, Escocia, e incluso en algunas partes de Inglaterra. Pero también es el centenario de otra cosa, y esa es la publicación del famoso libro de Carlos Darwin, titulado El origen de las especies. Y no hay duda de que es el libro de Darwin que rige la perspectiva de la mayoría hoy en día, no solo en el mundo, pero también, por desgracia, en la Iglesia. La filosofía darwiniana, por supuesto, es
en su esencia es solo sobre la cuestión de la evolución que se dice que afecta a toda la Biblia. El mismo Darwin no estaba muy preocupado por eso, pero sus co-tutores, gente como Huxley y más aún quizás el filósofo Spencer, se apoderó de este principio. Se dijo, en efecto, esto está trabajando en la totalidad de la vida. Este progreso, este desarrollo, este avance, todo va hacia arriba, moviéndose hacia adelante y por lo tanto, en un momento dado, por necesidad, estaremos en una posición superior a la que habíamos estado antes. Cierro cita. Ahora, la Iglesia se ha apoderado de esa idea y por lo tanto tiende a argumentar que nuestra posición en el siglo XX es esencialmente diferente de cualquier posición que jamás se haya conocido antes. Así que, en vista de ello, debemos ignorar el pasado. Podemos olvidarlo. No es posible que nos ayude. No tuvo que hacer frente a nuestros problemas y dificultades, no tenía nuestro conocimiento y así sucesivamente. Así que toda la perspectiva y mentalidad de hoy es una que se opone a volver a cavar de nuevo los pozos que habían abierto en los días de Abraham. Ahora bien, esta es de todas las falacias la más fatal. Y por estas mismas razones, Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo hoy como lo fue hace 100 años. En efecto, Dios es el mismo que hace 1000 años y hace 2000 años, tan lejos de 6000 años en el tiempo de Abraham. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Él no cambia en absoluto. Pero no solo es eso cierto, no es menos cierto que el hombre sigue siendo el mismo. Si se pudiera establecer que Dios es de alguna manera diferente y que el hombre es de algún modo diferente, yo estaría dispuesto a escuchar este argumento, que se supone que nuestros problemas son únicos y que por lo tanto no hay que mirar hacia atrás, pero el hombre sigue siendo exactamente el mismo que siempre ha sido. Para mí es casi increíble incomprensible que cualquiera que haya leído la Biblia en absoluto o por lo menos la historia humana podría disputar esto, ni siquiera por un segundo. ¿Qué pensadores superficiales que somos? Estamos suponiendo que debido a que el hombre puede viajar en un avión y dividir el átomo, es de alguna manera diferente de sus antepasados que no podía hacer estas cosas. Pero el mismo hombre no ha cambiado. Al mismo hombre se le descubre mirándolo cómo piensa, lo que realmente le interesa, cómo actúa. El hombre de hoy es, ante todo, el mismo. Está fundamentalmente interesado en las mismas cosas que le interesaban hace 4000 años, en la época de Abraham. Si nos limitamos a leer los periódicos, veremos que los principales intereses del hombre es todavía comer, beber, la guerra, el sexo y los placeres de todo tipo. Todos ellos están aquí en el Antiguo Testamento. El hombre sigue haciendo las mismas cosas. Miremos los grandes problemas sociales que enfrentamos hoy y usted encontrará todos ellos en la Biblia. El robo, la violencia, los celos, la envidia, la infidelidad, el divorcio, la separación, perversiones. Todas estas cosas se encuentran en la Biblia. Estos son los problemas del hombre de hoy, como siempre lo han sido. Así que no estamos enfrentando a un nuevo problema. Abraham tuvo el problema de encontrar agua. Isaac tenía exactamente el mismo problema. Dios sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo el mismo. Sí, y el Nuevo Testamento nos recuerda que la solución al problema sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Así que no hay nada, me parece, que es
tan desesperanzador como esta suposición tácita de que el hombre moderno, en su presunción arrogante y soberbia, que es algo diferente y que sus problemas son bastantes nuevos y completamente diferentes y esencialmente de las que hicieron frente a todos sus antepasados. No, escuchen la sabiduría de Isaac. Vea la urgencia de la situación y recuerde que Abraham era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. La historia del pasado tiene mucho que decirnos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El primer principio es este. Si tú miras atrás a la historia eclesiástica, mirarás inmediatamente que la historia de la iglesia no ha sido una línea recta, un nivel de récord de logros. La historia de la iglesia ha sido una historia de altibajos. Está ahí para ser vista en la misma superficie. Cuando sale la historia del pasado, se descubre que ha habido periodos en la historia de la iglesia cuando ella ha estado llena de vida y vigor y poder. Las estadísticas demuestran que la gente se agolpaba a la casa de Dios. Los números enteros de personas que estaban ansiosas y deseosas de pertenecer a la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia estaba llena de vida y tenía un gran poder. El evangelio fue predicado con autoridad. Un gran número de personas se convirtieron regularmente día a día y semana tras semana. El pueblo cristiano se deleitaba en la oración. No tenían que prepararse para las reuniones de toda la noche de oración. No se les podía mantener alejados. No querían irse a casa. Se quedaban toda la noche orando. Toda la iglesia estaba viva y llena de energía y de vigor y fuerza. Y los hombres y las mujeres eran capaces de hablar de ricas experiencias de la gracia de Dios, las visitas de su espíritu, el conocimiento del amor de Dios que les emocionaba y los movía y les hacía sentir que era más precioso que todo el mundo. Y como consecuencia de todo ello, la vida entera del país se vio afectada y cambiada. Te podría dar innumerables ejemplos de esto, pero déjame tomar solo uno, que es quizás el más notable de todos, y este es el despertar evangélico de hace 200 años. Muchos historiadores seculares están dispuestos a aceptar que fue el despertar evangélico en el tiempo de Whitefield y los Wesley, que probablemente salvaron a este país de una experiencia tal como la que tuvieron en Francia en la Revolución Francesa. La iglesia estaba tan llena de vida y con poder que toda la sociedad se vio afectada. Por otra parte, la influencia de ese despertar evangélico sobre la vida del último siglo es, una vez más, algo que se admite libremente por aquellos que son conscientes de los hechos. Y, de hecho, lo mismo sucedió hace 100 años en el avivamiento al que me he referido. Y así ha sucedido en cada avivamiento. Ahora, ¿eso es lo que te encuentras cuando regresas a la historia? La iglesia no siempre ha sido como es ahora. Usted lee uno de estos periodos enormes de vida, vigor y poder. Ah, sí, pero lo que cuenta también, y es por eso que es tan alentador mirar hacia atrás, es que estos periodos gloriosos de avivamiento y el redespertar a menudo han seguido periodos de gran sequía, falta de vida, la apatía, indiferencia en la historia de la iglesia. En todos los casos, mientras encuentras estos grandes picos, se encuentran los comederos. Usted verá que la iglesia muchas veces ha sido como hoy en día, ha contado con poco en la vida del mundo y la sociedad, tan carente de vida y vigor y el poder y el testimonio y todo lo que la acompaña.
usted encontrará que eso es lo que ha pasado muchas y muchas veces anteriormente. Ha sido la misma desesperante necesidad urgente como la que nos confronta en el día de hoy. Y luego, después de eso, ha llegado este levantamiento poderoso, este derramamiento del Espíritu de Dios. Así que tenemos una buena razón para volver a la historia del pasado, en lugar de mirar a nuestros propios problemas y decir, ahora pues, ¿qué podemos hacer con respecto a la mejoría de la técnica y nuestros métodos en esto y lo otro? Amados, tenemos que ir hacia atrás y aprender esta lección de la historia, la exigencia de estas depresiones terribles y la única manera en que puede ser la iglesia liberada de las mismas. Mi segundo principio es este, y cualquier lectura de la historia de la iglesia, aun una que es precipitada y superficial, creo, nos traerá este principio abundantemente claro, que cada vez que uno de estos grandes periodos gloriosos y poderosos encontrará que en todos los casos parece ser un regreso a algo que se ha obtenido antes. De hecho, voy a ir más lejos. Usted encontrará que cada uno de ellos parece ser un regreso a lo que se puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada vez que la iglesia ha sido revivida, ella parece estar haciendo lo que hizo Isaac. Regresa a algo que había sucedido antes, redescubriendo y buscando la fuente antigua. No hay nada que yo sepa que es más sorprendente en la historia de la iglesia que ese principio. Lea la historia de los grandes avivamientos con los cuales Dios ha visitado a la iglesia a lo largo de los siglos, y usted encontrará que siempre parece ser exactamente lo mismo. Luego, tratemos de otra manera. Después de haber probado históricamente, probémoslo geográficamente. La historia de los avivamientos en Inglaterra, Gran Bretaña, América, África, China, Manchuria, Corea, India, no importa a dónde vaya a cualquier parte del mundo, usted puede elegir a gusto, no importa dónde esté ni cuándo, usted encontrará cada vez que lo que ha sucedido y lo que está sucediendo parece ser una repetición exacta de lo que ha ocurrido siempre en tales ocasiones y tiempos. Ahora bien, esto es sin duda algo que no podemos darnos el lujo de ignorar. En nuestra desesperada necesidad en la actualidad, en esta necesidad urgente de vida y poder, esta agua sin la cual no se puede lograr nada y no se puede existir, aquí hay un gran récord y testimonio que nos llega del pasado. Dios se ha ocupado de esas ocasiones en las edades pasadas y Él sigue siendo el mismo. Hay una fuente disponible si solamente vamos a ella y por ella. Este es el mensaje. Esto me trae a mi próximo principio. Isaac en su sabiduría decidió regresar. Él iba a asegurarse de un suministro. Entonces mandó a sus hombres para ir a los pozos antiguos que habían sido cavados por Abraham su padre. Y cuando volvieron a los pozos ciegos, encontraron que los filisteos los habían tapado después de la muerte de Abraham. Se nos ha dicho exactamente lo mismo que en el versículo 15, que dice, y todos los pozos que los siervos de su padre habían abierto en los días de Abraham, su padre, los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. En otras palabras, volvieron a los pozos viejos. Sí, pero aunque el agua estaba aún ahí, no podían verla. El agua no estaba disponible y no podían usarla. Ahora, aquí hay un cuadro maravilloso, ¿no es así? Allí, en el fondo, está la vieja fuente prístina de agua, y aquí están los hombres en una necesidad desesperada. Ellos dicen, ahora el agua está ahí.
Pero el problema es, ¿cómo podemos conseguir el agua? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha salido mal? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué no podemos ponerla en nuestras vasijas y sacarla? Y la respuesta es que los filisteos habían obstaculizado los pozos, los habían llenado de tierra, basura y desechos, y aunque el agua estaba todavía disponible, no estaba visible. Si hay algo que quiero enfatizar e imprimir en ustedes más que cualquier cosa, es este principio. Queridos hermanos, solo hay una explicación para el estado de la iglesia cristiana en el día de hoy. Es el trabajo de los filisteos. El agua está ahí. Entonces, ¿por qué no la miramos? ¿Por qué no podemos beber de ella? Los filisteos han estado aquí y han llenado los pozos con tierra, basura y desechos. Esa es la cuestión inmediata que nos confronta y la única cosa que me tienta muchas veces a ser impaciente es que la iglesia no parece verla o darse cuenta que no está lista para enfrentarla. Y lo que me hace aún más impaciente es que tantas personas evangélicas no están listas para hacer frente a esto. Yo no soy controversial, dice alguien. Me gusta predicar un evangelio positivo. Debemos ser amables y amorosos. No hay que ser críticos en estos tiempos. El problema es urgente. Todos debemos estar unidos. Si un hombre se llama a sí mismo cristiano, vamos todos a unirnos bajo esa sombrilla. Ahora, yo sostengo que se pierde tiempo teniendo esta mentalidad y pensamiento. Y mientras perdemos tiempo, el problema va de mal en peor. La causa del problema es el trabajo de los filisteos y no es nada más que eso. Quisiera hacer hincapié en esto, poniéndolo así. El problema que confronta la iglesia en el día de hoy no son las nuevas circunstancias en las que nos hallamos. Esto es lo que siempre nos dicen, ¿no es así? Hasta que todos nosotros, espero, nos cansemos de esto. La radio, la televisión, el carro y todas las cosas que están siendo ofrecidas al hombre moderno, estas nos dicen son el problema. La iglesia nunca ha tenido que pelear una de estas batallas en toda su vida como esta que ahora tiene con estas cosas que alejan a la gente. Creemos que somos expertos en estas cosas, ¿no? Y estas cosas son completamente irrelevantes, todas ellas. Les voy a decir la razón. En diferentes formas, estas cosas siempre han estado ahí. Por esto mismo, es que es bien importante leer la historia. Antes del gran despertamiento evangélico de 200 años atrás, las iglesias estaban vacías como hoy, tal vez más aún. No podían meter a la gente a las iglesias para que escucharan la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque estaban interesados en otras cosas. Pero alguien dirá, no tenían televisores. Yo sé, pero se deleitaban en la pelea de gallos y en el juego de cartas. Les gustaba los juegos de azar y les gustaba la bebida. El mundo nunca ha estado carente de hallar excusas para no ir a la iglesia, a escuchar la predicación del evangelio. El pensamiento de hoy es monstruosamente superficial. Porque hay un cambio en la forma del placer, pensamos que toda la situación es nueva y hablamos de este problema del siglo XX y todas las cosas que están en contra de nosotros. El infierno y el diablo siempre han estado en contra de nosotros. El mundo siempre ha odiado el mensaje y la gente del mundo siempre han tenido una excusa para evitarlo. No hay nada en ese argumento. Espera un minuto, dice alguien. ¿Qué tal con el nuevo conocimiento? Tal vez están correctos en lo que dicen de los pecados de hace 200 años o 4000 años atrás, pero, mi querido Señor,
¿Qué tal con el nuevo conocimiento? Aquí está nuestro problema. Aquí está esto peculiar que aplica solo al siglo XX. Un acta pasó en 1870 otorgando educación popular. Si ignora eso, vamos a ir en contra de los hechos. Ahora todos tienen educación, todos tienen conocimiento. Entonces a estos grandes hombres se les escuchan disertar sobre la ciencia y sobre el átomo. El hombre de hoy es cultivado y sofisticado y hay un avance tremendo a lo largo de la línea. Nos está pidiendo que creamos que el problema y la posición es la misma. Yo respondo, sí, lo estoy haciendo. Y por la sencilla razón de que todo este conocimiento científico no tiene que ver con este problema, nada en absoluto. Si usted me pudiera mostrar que este conocimiento hace alguna diferencia con Dios, estuviera listo para escucharlo, pero no lo hace. Él es el Dios que hizo la tierra. El hombre solo está comenzando a descubrir lo que Dios hizo y lo que Dios ha hecho y lo que Dios todavía está haciendo. Entonces, como ustedes pueden ver, esto no hace ninguna diferencia con Dios. ¿Dónde hay algún destello o vislumbre de conocimiento moderno que en alguna manera toca o afecta este problema de Dios y el hombre, el alma del hombre en su relación con Dios? Y el Señor Jesucristo, ¿quién es y lo que ha hecho? ¿Qué tiene que ver todo este conocimiento con eso? No tiene nada que ver, pero más que eso, les puedo recordar esto. Hablamos de este conocimiento moderno como que ha cambiado toda la situación. Si tú lees de la historia de la iglesia 250 años atrás, encontrarás que era el periodo del deísmo, el periodo anterior al gran despertamiento evangélico de ese tiempo, cuando, como les he recordado, la gente no asistía a ningún lugar de adoración. Ellos decían la misma cosa. Hubo descubrimientos científicos a mediados del siglo XVIII. Isaac Newton y otros vivieron en ese siglo. Harvey había descubierto la circulación de la sangre. La sociedad llamada realeza había sido fundada. ¿Se recuerdan? En el periodo temprano de Carlos II, todo el mundo se había vuelto científico y racionalista. Lean la historia de la pelea de la iglesia con el racionalismo a finales del siglo XVII y en los principios del siglo XVIII. Usted encontrará a la gente que estaba diciendo lo mismo que lo dicen hoy. Toda la física y astronomía habían aparecido. Allí, ellos decían, está el problema. La realidad de las cosas es que la iglesia siempre ha tenido que enfrentar el mismo argumento, y esto es irrelevante e inútil hoy como lo ha sido en siglos anteriores. Déjenme mencionarles otro argumento que ha sido traído a la superficie por la iglesia, así como nuestras circunstancias peculiares y este nuevo conocimiento que también ha dividido a la iglesia. Esto nos dicen es el problema. Por supuesto, ellos dicen, estás perfectamente en la verdad cuando pones énfasis en la posición desesperante que si algo no pasa muy pronto, en realidad todo el futuro de la iglesia está involucrado. Pero ellos continúan y dicen, solo hay una causa y explicación de todo esto, la iglesia dividida. Por eso es que lo que más se enfatiza sobre todas las cosas es la unidad de la iglesia. Tenemos que unirnos, tenemos que estar todos en una gran organización. Después podremos confrontar el problema. Ellos dicen que nunca podremos tener una bendición mientras la iglesia esté dividida. No podemos evangelizar mientras que la iglesia está dividida. Esas son las declaraciones de algunos. ¿Cuál es la respuesta a eso? Una vez más, está todo en la historia de la iglesia. Como pueden ver, no la leen, y si la leen, se les olvida.
se ciegan por los prejuicios y niegan la realidad de los hechos. Lo primero de esto es que en el pasado la iglesia estaba más dividida. Aún así, Dios ha mandado avivamientos. Grandes bendiciones se han experimentado. Había divisiones interminables en la iglesia hace 100 años, en América y en el norte de Irlanda. Algunas denominaciones estaban divididas como hoy y aún más. Aunque así estaba la situación, Dios mandó su bendición y derramó de su espíritu. Es una mentira decir que la división de la iglesia es la causa de no tener la bendición. No es eso, porque la historia nos enseña claramente que Dios manda su bendición aunque la iglesia esté dividida, y que la venida del avivamiento tiene dos efectos principales. Una, bendice prácticamente a todas las denominaciones, independientemente de sus divisiones, y por un tiempo las une en una unidad especial. No ha habido nada que haya promovido la unidad espiritual como los avivamientos, pero los avivamientos invariablemente tienen otro efecto, crean una división nueva y fresca. Y esto se realiza porque los que han experimentado la bendición y el poder de Dios naturalmente son uno y se unen. Pero hay otros que desechan todo y critican el avivamiento y lo condenan. Están afuera y la división se crea. Juan Wesley nunca quiso dejar la iglesia de Inglaterra, pero el metodismo tenía que salir y fue echado fuera. La división se causó por el avivamiento. Esto ha pasado todo el tiempo. Miremos la Reforma Protestante. Lutero no quería dividir la iglesia de Roma, pero la bendición del avivamiento dividió la iglesia de Roma en protestantismo y catolicismo romano. Siempre se mira esto, siempre esto se puede ver. Esta es historia pura. Son los escombros de los filisteos. Esto es, entre otras cosas, lo que se ponen en medio de nosotros, el agua y la fuente que necesitamos desesperadamente. Tenemos que desistir de todas estas cosas y realizar que estos no son los obstáculos, estos no son los problemas. El problema que encontró Isaac fue que este trabajo nefasto de los filisteos estaba bloqueando los pozos, deteniendo el agua, poniéndose entre el pueblo y la bendición de Dios. Lo próximo, claramente, que tenemos que considerar es qué clase de trabajo están haciendo los filisteos. Tenemos que ser honestos y abiertos, tenemos que ser plenos y claros, debemos tener el valor de la convicción, necesitamos el testimonio del Espíritu. Mientras lo hacemos, oremos por esto, para que Dios nos dé mentes honestas para enfrentar la realidad como es, para que miremos cuál es la causa auténtica del problema, para que así, cuando los miremos, podamos imitar el ejemplo de Isaac y limpiar los escombros de los filisteos, y para venir hacia la fuente antigua del agua de Dios, el poder del Espíritu, y así entrar con el pueblo de Dios a un periodo de una bendición inusual, un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Dios lo bendiga a todos, amados hermanos. Hemos concluido con el capítulo 2 del libro Avivamiento de Martyn Lloyd-Jones, y en la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 3, que tiene por título Los Nuevos Filisteos, que se estará profundizando un poco más en quiénes son los que están tapando la fuente de agua viva de la cual debe brotar el avivamiento dentro de la iglesia.
Así que los espero en el siguiente capítulo. Recuerden que sus comentarios y me gustas me apoyan muchísimo para continuar con esta labor y que este canal se siga difundiendo por la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Sin más que agregar, que Dios lo bendiga y hasta la próxima transmisión.